Bien, ya se ha conectado con nosotros Olinda Salguero desde San Salvador, que es la sede del Sistema de Integración Centroamericana. También se ha conectado nuestra directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Aurora Espina, desde Ciudad de México. Estamos esperando ahora a Camila González, quien desde Chile, de Santiago de Chile, servirá como moderadora de este conversatorio del día de hoy. En unos 2 minutos estaremos iniciando. Perfecto, ya entonces está conectado Camila González desde Santiago de Chile, así que sin más preámbulo. Hola a todos. ¿Qué tal? Así que sin más preámbulo vamos a estar iniciando. También un saludo a quienes nos acompañan desde Facebook Live y entonces le damos la palabra a Aurora Espina, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia. Aurora. Muchas gracias, Yatzel, y bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta edición virtual, una ocasión más de nuestro foro virtual Juventud y Democracia, que en esta ocasión lo estamos haciendo en un formato virtual como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que originalmente lo teníamos programado para celebrarse en Panamá, y bueno, en esta ocasión pues nos ha permitido también llegar a muchos otros rincones y tener participación de muchísimos jóvenes de toda la región. Y bueno, la intención es darles la bienvenida, platicarles también un poco qué es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Nosotros somos una red de jóvenes que participamos activamente defendiendo la democracia, defendiendo los derechos humanos y el Estado de Derecho. Tenemos presencia real en 20 países de la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, la intención es que a partir de este foro regional, Juventud y Democracia, podamos discutir sobre temas importantes para pues estos temas, Estado de Derecho, democracia y derechos humanos, y qué mejor que hacerlo también hablando de cuáles van a ser esas transformaciones que se están dando y se van a seguir dando en toda la región a raíz de pues este contexto en el que estamos viviendo. Así es que siéntanse más que bienvenidos a Juventud LAC, a la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia. Desde el directorio ejecutivo, a nombre de Juan Carlos Vargas, que es el presidente de Chile, Sergio Jarquín de Nicaragua, que es integrante también del directorio ejecutivo, Miguel Ángel Reyes de República Dominicana, Pepe Martínez de Venezuela y bueno, Aurora Espina, su servidora desde México, que estamos al pendiente del trabajo en la región. Y pues nada, muy contentos de poder tener a Olinda como invitada especial el día de hoy. Así es que para no alargar más este momento, pues le cedo la palabra a Camila González, que nos va a hacer el favor de presentar a nuestra invitada de lujo en esta ocasión. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Camila González, efectivamente yo soy de Chile, también parte de la red de jóvenes latinoamericanos por la democracia, y hoy día vamos a conversar quizá ha sido becaria de la Universidad de Georgetown y ha hecho máster en comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid, catedrática universitaria, y fue directora de la Fundación Esquípulas para la Integración. Hoy, la jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, que es el organismo económico y político creado para los estados de Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Se nos está yendo Camila ahí por ratitos. Sí, bueno, en lo que resolvemos con Camila, creo que ya puede iniciar Olinda. Más adelante Camila seguirá moderando la sesión de preguntas y respuestas. Así que bienvenida, Olinda. Perfecto, muchísimas gracias Aurora.
Yatzel, qué gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes. Gracias por el espacio para que hablemos pues, de cooperación internacional en tiempos Ahí de sí, crisis. no sé qué pasó. Regresó Camila, bienvenida Camila de vuelta. Bueno, Igual puedes proseguir, Olinda. Vamos a seguir, claro. Pues bueno, miren, muchas gracias porque en estos tiempos que estamos atravesando todos, la crisis que representa la pandemia del COVID-19, de la COVID-19, se nos presentan también una serie de interrogantes importantes a las que vamos a tener que darle solución y una serie también de oportunidades que quizá no vamos a volver a tener en el corto plazo en la región. Miren, por ahí me dice Katia que quiere proyectar, a ver si le dan permiso ahí para que podamos pues compartir esta charla con algunas diapositivas que tenemos para contextualizar aún más este espacio de integración regional que está conformado por 8 países y lo que representa para Centroamérica, porque sobre todo cuando uno piensa en integración, pues tiene algunos referentes y pues inmediatamente piensa en la Unión Europea, ¿no? Entonces tiende a establecer una comparación casi inmediata y mental de escuchar cualquier proceso de integración y compararlo con aquel, ¿no? Y realmente somos algo diferente en la región centroamericana. Por eso vamos a empezar, les quiero mostrar ahí algunos datos de cuál es el comportamiento que está teniendo la cooperación, qué es lo que estamos haciendo en el marco de la pandemia y contarles un poquito más acerca del sistema. Vamos a continuar. Ahí yo quiero recordar pues esta frase que a mí me motiva, me inspira, porque es importante que entendamos que por mucho que nos agrade más o menos uno de los países vecinos, estamos siendo transportados por el mismo navío, estamos en el mismo planeta y estamos condenados, si lo queremos ver como una condena, o a vivir juntos. Y en ese vivir juntos tenemos que encontrar mecanismos para trabajar. En la región centroamericana, pues hemos visto la integración como ese instrumento para el desarrollo. Actualmente el secretario general del SICA es el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y pues hay una serie de espacios sectoriales en los que trabajamos. Vamos a continuar con la presentación para contarles un poquito más de lo que les decía. La integración para nosotros desde los 60, porque hay varias etapas de este periodo, de este proceso de integración, siempre ha sido vista como un instrumento para la modernización de la región. Así ha sido vista. Lo que pasa es que a raíz en los 60 tuvimos alguna interrupción de varias décadas por las guerras y los conflictos internos que azotaban a la región. Entonces, un proyecto de integración, de desarrollo, pasó a un segundo, a un tercer plano y nos atrasó y nos dificultó avanzar en conjunto. Si seguimos, vemos ahí, ya nos comentaba Aurora, creo que también lo mencionó Camila, ¿cuáles son los estados miembros? Y aquí los tenemos, somos 8 países, ustedes ven ahí la fecha de incorporación de cada uno de ellos, hay 5 estados, hay 6 estados más bien, que son los fundadores del SICA, y 2 que se integran posteriormente. Belice lo hizo en el 2000 y República Dominicana, que es el socio, pues el país integrante más reciente, que lo hace en 2013. Si seguimos, vamos a hablar un poquito de cooperación internacional y aquí yo quiero poner en contexto algunos de los hitos para que vayamos comprendiendo incluso más a la región. Si lo vemos, ahí tenemos pues desde 1940, tenemos varios de los hitos, probablemente nuestra mente está más condicionada para recordar lo que ha pasado a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se dieron una serie de respuestas. Es en ese periodo que se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las mismas Naciones Unidas, que se estableció todo lo del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, el movimiento de los países no alineados, que estábamos en medio de una guerra fría y tenemos el BID, tenemos un nuevo orden económico internacional y si seguimos, y ahí vamos a ver más en el contexto de Centroamérica, entre esos hechos históricos, precisamente por lo que les estoy diciendo, que fuimos una región muy golpeada por las guerras internas y por las guerras entre nosotros mismos, tenemos como hechos históricos pues los acuerdos de paz de Esquipulas I y de Esquipulas II en el 86 y en el 87, ustedes los ven allí, y por eso una de las respuestas que nosotros tenemos como región es la creación del SICA.
son los acuerdos de paz de Esquipulas que dan pie a este impulso político reciente de las ideas de integración que dan como respuesta a la creación del sistema de integración centroamericana. En un contexto donde estábamos todavía en medio de la Guerra Fría, teníamos ahí en materia de geopolítica y económica el consenso de Washington, que pues muchos dicen que siempre tuvo más de Washington que de consenso por todo lo que se impuso a la región, y luego vemos una serie de cumbres mundiales que también se fueron suscitando como respuestas, sobre todo muchas vinculadas al medio ambiente y al cambio climático. La apuesta que se hizo por los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos del milenio, y el horizonte que veníamos trazando hacia una Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible, pero pues tenemos ahora en 2020 la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces eso realmente cambia todo el panorama, cambia todo el horizonte. ¿Y qué ha pasado con esto de la cooperación en el marco del SICA para llegar a lo del coronavirus? Si vemos, y la verdad es que es un resumen muy breve, el proceso de integración centroamericana en realidad es el más exitoso del continente americano. Eso hay que decirlo como es. Para nosotros no es únicamente un proceso de integración en el que vamos a ver la parte económica, sino que como viene como respuesta a ponerle fin a los conflictos en la región, también es una plataforma de paz. Es el único espacio que encuentran los países para sentarse entre iguales a conversar y tomar decisiones de los temas que nos atañen a todos. Entonces, tenemos ahí varios puntos a destacar. Juntos somos la cuarta economía de América Latina, tenemos la primera unión aduanera del continente americano, todo esto en el marco del proceso de integración. Nosotros mismos, después de Estados Unidos, para algunos de los países miembros, somos el mejor socio comercial. Entonces, tenemos una serie de fortalezas a raíz del proceso de integración que nos hacen verlo de manera diferente. Por supuesto, el SICA no es un ente supranacional. Si uno va a los documentos legales, a la Biblia, al protocolo de Tegucigalpa que le da nacimiento al SICA, pues se encuentra en cada uno de los párrafos pues una aspiración comunitaria, una aspiración realmente sí orientada a lo supranacional, pero en la práctica concreta este sistema de integración, a mí siempre me gusta pensarlo en una palabra que es cooperación. Porque como no hay instituciones supranacionales, sino que todo lo que avanza es porque logramos el consenso con los 8 países miembros y entonces se pone en marcha. Si seguimos viendo esto, hablando un poco más ya en términos de cooperación, este es el mapa de cómo están los países clasificados, ahí nos va y viene, ahí está los países miembros del SICA que ya son países de renta media. Si ustedes se dan cuenta, la verdad es que el estatus actual media alta o media baja, la verdad es que son la mayoría países de renta media, lo cual en criterios de cooperación pues excluye a la mayoría de estos de asistencia financiera internacional para el desarrollo, de fondos de cooperación, porque de alguna manera esta es una discusión y seguramente en la red que a mí me encanta, cada una de las actividades hemos coincidido en varios países y en propósitos también, este será uno de los temas que ustedes estén abordando, ese debate que tenemos que tener para la cooperación internacional y los países de renta media, porque pareciera entonces que haces la tarea, cumplís con lo que tenés que lograr y entonces se olvidan de ti y mira qué haces solito, porque así es como está en este momento diseñado. Hacer la tarea, llegas a las metas y eso no significa que tengas resueltos los problemas o que el PIB como indicador lo pueda medir todo. Y entonces esa es una discusión en la que estamos. Pero si seguimos avanzando y vemos, este ha sido en el periodo reciente el comportamiento que ha tenido la cooperación regional al SICA en cada uno de los años. Ahí tenemos un pico interesante en el 2015 porque hubo una serie de proyectos que arrancaron justo en ese momento y por eso tenemos ahí ese pico. Pero si ven el comportamiento en realidad, como ha sido natural, porque la cooperación ha ido disminuyendo globalmente, en realidad globalmente, pero a la región no es la excepción, ven que esta cooperación ha ido disminuyendo. La cooperación en el SICA tampoco la vemos en números netos, aunque ahí les estoy mostrando la gráfica, porque en realidad, como trabajamos en torno a 5 pilares y a muchos temas relacionados,
la cooperación nos sirve para articular mejor los esfuerzos. Aquí tampoco estamos viendo reflejado lo que significan los aportes de los Estados miembros, no a las instituciones de la integración, sino a todos estos temas, a salud, a gestión integral de riesgo, a cambio climático. Justo acabamos de terminar el programa de SICA al aire, en donde hablamos de toda la gestión ambiental en el marco del SICA. Entonces, este tema de cooperación, en realidad, lo que nos está permitiendo es coordinar mejor los esfuerzos, sobre todo en áreas transfronterizas. Y si seguimos viendo acá la información, aquí ustedes tienen pues cuáles son los principales socios. En realidad la Unión Europea por mucho sigue siendo el principal socio del proceso de la integración centroamericana. Y si seguimos, vamos aquí tienen ustedes los montos. Como les comenté, tenemos 5 pilares y evidentemente hay prevalece el interés en el proceso de integración económica por lo que representa para los países, por lo que representa para la región, pero también hay una cooperación verde porque está también orientada al cambio climático y a la gestión integral del riesgo. Entonces, todos estos temas que al final los tenemos por pilares, pero que entendemos y los trabajamos en el SICA de forma multidimensional, ninguno está separado del otro. Todos se interrelacionan y no podemos decir, bueno, vamos a avanzar en lo económico y dejar lo social tirado, sino que estamos trabajando de forma intersectorial y multidimensional en el SICA. Y si seguimos acá, ahí ustedes pueden ver cuál ha sido, en comparación de esa cooperación regional, la cooperación bilateral en los países. Esto es las cifras más recientes del 2018, y ven cómo algunos países, pues obviamente tienen mayor cooperación bilateral, y la cual también va disminuyendo porque al convertirse en países de renta media, pues eso cambia el panorama. Y si seguimos viendo, ahí tenemos la cooperación, pero también aquí están las cifras de la inversión extranjera directa en los países miembros del SICA, porque todo esto no lo vemos de forma aislada. Vemos la cooperación, sí, pero vemos lo que se está haciendo en los presupuestos nacionales, lo que se está canalizando a través de la inversión extranjera directa, porque aquí la razón de fondo de todos estos esfuerzos se llama desarrollo de la región centroamericana. Entonces, por eso es que todos estos esfuerzos se suman y logran fortalecerse el uno al otro. Y si seguimos, aquí vamos a ir llegando ya más al tema del que todos estamos muy pendientes últimamente, y es el trabajo regional del SICA frente a la COVID-19. Esta es nuestra realidad. Hasta hace unas horas en la región tenemos 15.852 casos. Lamentablemente han fallecido 589 personas, 2.444 casos recuperados, lo cual también es bastante esperanzador. Y vemos, ahí tienen ustedes las cifras oficiales de los países miembros, que son República Dominicana y Panamá, quienes más casos presentan en este momento, también por sus propias características como países. Entonces, bien, ¿qué fue lo que pasó cuando todo esto empezó a ser más evidente para el mundo y para la región que ya venía? Tuvimos una reunión virtual de los jefes de Estado y de Gobierno, de los presidentes del SICA, el 12 de marzo. Ahí sacamos una declaración de una Centroamérica unida contra el coronavirus, y esa declaración nos daba la potestad al sistema de poder trabajar en un plan de contingencia. Pues bien, algo que fue realmente muy alentador, fue también muy agotador, pero alentador, saber que pudimos sacar un plan de contingencia por $1.900 millones en 2 semanas. Y nada más tuvimos la reunión de presidentes, que fue el 12 de marzo. El 15 de marzo, como ustedes ven en pantalla, ya habíamos podido gestionar a través del Banco Centroamericano de Integración Económica un fondo de emergencia súper rápido, de fondos no reembolsables por 8 millones, $1 millón para cada país, para que pudiese hacerle frente a lo más inmediato de atender la emergencia. Y luego, pues, seguimos trabajando en lo del plan de contingencia. Los cancilleres lo aprobaron el 26 de marzo. El SICA funciona así. Tiene la reunión de presidentes como máximo órgano, luego vienen los consejos ministeriales, en el que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores tiene un peso importante, los otros consejos sectoriales, y está la Secretaría General del SICA, que coordina el esfuerzo de todo el sistema, pero también hay otras secretarías sectoriales que tienen la responsabilidad inmediata en su sector, o en su subsistema, o en su pilar. Entonces, este plan de contingencia que establecimos por esos 1.900 millones que les menciono,
básicamente es un punto de partida, no es un plan que esté acabado y entonces ahí está el plan y se acabó, sino que planteaba en una primera etapa los ejes más prioritarios del trabajo de la región y los que estaban en la primera línea del combate al coronavirus, salud y gestión de riesgo. Hemos tenido ahí un trabajo intenso y muy coordinado, profundizamos muchísimo las coordinaciones, comercio y finanzas, porque teníamos que garantizar que los países estuvieran abastecidos no solo de insumos médicos, sino también de alimentos y de todo lo que se requería para no paralizarnos por completo, y por eso un eje tan claro en ese sentido. Seguridad, justicia y migración, por lo que implica todo este tema, y por supuesto una línea, dos líneas transversales, dos ejes transversales de comunicación estratégica y gestión de la cooperación. Estos 1.900 millones que se establecieron, en realidad, ¿cómo fueron distribuidos? Aquí tenemos los destacados del plan. Ustedes ya vieron, tuvimos ese fondo de emergencia de $8 millones, estos 1.900 millones que se fueron básicamente a 3 fondos súper importantes en esta etapa para enfrentar la crisis. Uno, un fondo de emergencia fiscal, porque obviamente con toda la crisis los ingresos del Estado se ven disminuidos y entonces cómo se le puede dar respuesta a todo lo que se va requiriendo en tema de salud y demás. Si no hay plata, se estableció un fondo de emergencia fiscal, uno también de apoyo a la banca central, porque ustedes ven también los gobiernos han estado teniendo soluciones en el tema de transferencias, en el tema de canastas, en el tema de cuestiones muy puntuales para la gente, que también hay que financiarlas y tiene que salir de algún lado la plata. Y otro fondo de liquidez para la banca comercial en los países miembros del SICA, pero con una orientación de apoyo a las MIPYMES, porque el sector de MIPYMES es muy fuerte en la región, entonces estos 1.900 millones que se ponen ahí de inicio, pues están orientados en esa dirección. Además, se canalizó la donación de 182.000 pruebas de COVID-19 para los países miembros. Aquí se benefició a todos los países, menos a Belice, que por la compatibilidad de las pruebas, pues no fue parte de esta donación, pero de ahí todos los países miembros recibieron en promedio 26.000 pruebas para contribuir a lo que se tiene que hacer en este momento. Uno de los destacados también importantes en esto del plan de contingencia regional del SICA es la negociación conjunta con MISCA para la compra de medicamentos e insumos médicos, que a mí me gusta verlo como algo que estamos fortaleciendo, pero que no es nuevo. La negociación conjunta en el SICA lleva ya más de 10 años funcionando, porque uno de los beneficios o el valor agregado que tiene la integración son las economías a escala. Entonces, esta negociación de compra conjunta nos ha permitido en esta década ahorrar no solo millones de dólares a los países, sino también que aunque ese dinero pudiera ser que uno dice, bueno, se ahorró, pero ¿a dónde se va? Etcétera, eso depende de cada país. Lo que ha permitido es ampliar cobertura en el tema de salud, porque además la lista de medicamentos que originalmente está priorizada en esta negociación conjunta son aquellos que tienen que ver con plasma humano, medicamentos que son extremadamente caros para una persona en condiciones normales y para el Estado también, que se ha logrado cubrir de mejor manera con este instrumento. Por otro lado, también tenemos la plataforma de información y coordinación SICA COVID. Esta gráfica que les mostré sale de allí. Eso se ha estado trabajando con CEPREDENAC, que es el centro que coordina todos los entes rectores de gestión de riesgo, porque evidentemente esto está en primera línea de enfrentar la pandemia, porque en esta plataforma se establecieron muchos criterios que ayudan a los tomadores de decisiones. Tiene muchas capas de información que sitúa, ok, ¿dónde están los contagiados? ¿Cuáles son los hospitales que tengo cerca? ¿Cuál es la infraestructura que tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí ayuda muchísimo, sobre todo para los tomadores de decisiones. Tiene también un par de instrumentos que nos permiten tener un pronóstico, pues yo diría, el más alentador a una semana, a un mes. Visítenla, búsquenla en la página del SICA y en la página del CEPREDENAC. Uno puede jugar allí con la calculadora a ver cómo va a estar la región o cómo va a estar un país en una semana, en 15 días, en un mes, etc. Entonces, esta plataforma fue establecida para eso. Tenemos un SICA Bot también, creamos un servicio de mensajería instantánea para estar informando a la gente en tiempo real. Nos agregan y tienen un menú muy amplio, no solo del plan, sino del observatorio regional, que no lo tenemos aquí destacado, pero el observatorio regional del SICA, que va sistematizando todas las medidas que los países miembros van tomando, que como ustedes saben, estas
cambian de conferencia a conferencia de prensa, las cuales en algunos países son más constantes que otros. Este observatorio regional las sistematiza todas. Algunas veces se puede ver de forma comparada, pero otras sí muy puntual de qué es lo que está pasando en cada uno de los países. Precisamente no lo he podido ver antes de entrar a esta video, me mandaron ya el estudio de impacto económico regional. Se ha venido trabajando una serie de indicadores de los que reportamos a los países, a veces diario, a veces cada semana, de acuerdo a cuál ha sido el comportamiento de los mismos, pero tenemos ya todo un estudio de impacto económico regional que, aunque bien hemos tenido los del Banco Mundial, los de CEPAL y demás, tenemos instancias especializadas en el marco del SICA, como la Secretaría de Integración Económica, el Consejo Monetario Centroamericano, que nos dan información muchísimo más puntual de nuestro contexto inmediato. Entonces, todos estos están en los destacados. El plan también estableció criterios muy claros para avanzar, y hemos avanzado a partir de entonces en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, por obvias razones. Se presentó recientemente el informe global del que somos parte, y pues ahí, con tristeza tengo que decir que hay 4.4 millones de centroamericanos en emergencia alimentaria, y por el tema de la COVID-19 eso se puede duplicar. Entonces, por obvias razones, ahí está ese tema para poner el foco político de atención en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos un componente también que tiene que ver con las MIPYMES, por obvias razones también. La verdad es que se estima que entre el 80 y 85% de la economía en la región está sustentado en las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, no es un tema menor. Y, por supuesto, una visión integral de igualdad y equidad de género en todos estos temas. Todos los protocolos que se han ido estableciendo de bioseguridad, de atención y demás, hemos estado trasladando toda esta información y recomendaciones para que no dejen por fuera una visión de género que la región ha venido en el marco del SICA fortaleciendo a través de la política de igualdad y equidad de género, la que nosotros conocemos como PRIEG. Entonces, todo esto es el primer escenario de este plan de contingencia regional, y podemos seguir acá. Aquí tenemos las recomendaciones. Yo les hablaba del SICA al aire, valga la pausa publicitaria para invitarlos, si les interesa conocer más de todo lo que estamos haciendo en la región. Creamos este espacio para poder profundizar cada uno de los temas, porque el SICA trabaja infinidad de temas con los gobiernos parte. Entonces, estamos en una hora desarrollando cada uno de esos para conocer más a detalle lo que se está haciendo, porque además nos parece importante que la gente, la ciudadanía, tenga una mejor noción de lo que este sistema, como todo, ¿no? La ciudadanía le puede parecer el SICA y los propios gobiernos como esa información que está ahí en la estratosfera, y que finalmente uno termina preguntándose, ¿y eso cómo se relaciona con mi vida? Y resulta que todos los temas que trabajamos tienen una incidencia directa en la vida de las personas, y por eso estamos dándolo a conocer. Entonces, establecimos esta coordinación que yo quiero recalcar, que si bien hay algunas veces que nos dicen, miren, ¿y por qué el SICA no hace tal cosa? Bueno, lo que pasa es que hay que partir de la base de lo que somos las instituciones. Y el SICA no es un sistema supranacional, es un sistema que promueve la cooperación entre los países. Esto quiere decir que todo lo que ustedes están viendo, todo lo que pasa usualmente, ese comercio que representa el segundo mercado para nosotros, la gestión ambiental que estamos haciendo, la coordinación en educación y cultura, el tema de pueblos originarios, etcétera, etcétera, todos los temas que tocamos es porque logramos consensos. En el SICA las decisiones se toman por consenso. Quiere decir que si uno de los estados parte no está de acuerdo, eso no va a pasar. Entonces, es maravilloso porque se protegen los intereses de los pequeños como de los grandes. Es agotador también porque cuesta mucho a veces llegar a una decisión, pero cuando se llega, esas son de las decisiones más sostenibles, porque resulta que, pues bueno, todos los países están de acuerdo y la integración la terminan haciendo los estados miembros. ¿Cómo coordina uno en fronteras? Bueno, con los entes aduaneros de cada uno de los países. Entonces, por eso a mí me gusta ver la integración como cooperación. Y si dejamos de pedirle peras al olmo, como dicen, podemos sacarle mayor beneficio a los sistemas. Porque algunas veces, y eso lo digo porque pues tuve por 10 años el sombrero de sociedad civil, y uno tiende a tener una percepción afuera de lo que deberían ser las instituciones.
Afortunadamente en mi caso, pues yo siempre traté de ver a una institución como el SICA en su justa dimensión, pero cuando no se conoce cuáles son las competencias, cuál es la razón de ser de las instituciones, se desvirtúa su rol y se le exige que haga otras cosas para lo cual no está diseñada y para lo cual tampoco tiene mandato. Entonces perdemos de vista lo que sí puede hacer y en lo que todos nos podemos involucrar para poder salir adelante en este tema, y por eso desde siempre, pero ahí tengo que reconocer que el presidente Cerezo tiene una actitud muy abierta hacia los jóvenes. Iniciamos toda una línea de trabajo con la juventud, el SICA Joven, para irse involucrando en todos estos temas sectoriales, conociendo mejor la institución. Establecimos ya el MOSICA, el modelo SICA, para poder acercar a la juventud a estos temas, y estamos tratando que en toda la parte sectorial, en cada uno de los 5 pilares, en todos los temas, el tema de juventud, así como el de género, de pueblos originarios, de población afrodescendiente, se visibilice y se tome en cuenta para todas las acciones y proyectos. Entonces, yo me voy a quedar ahí porque creo que ya me pasé de los 10, 15 minutos, no sé cuánto era, pero aquí para servirles, gracias por el espacio y pues que podamos conversar de sus inquietudes también. Muchas gracias, Olinda, por tu exposición. Los invitamos a todos los que están conectados a través de Zoom y a través de Facebook a hacer sus preguntas, los que están en Zoom a través de la herramienta Preguntas y Respuestas. Y como primera pregunta, que ya tenemos más o menos vista en Facebook, nos preguntan desde El Salvador, Olinda, ¿cuáles son los desafíos que tiene para el futuro el SICA? ¿Cuáles son los desafíos? Me imagino que hoy día a corto plazo es superar esta pandemia, pero para adelante, ¿cómo conectarse más entre entre los países de la región, disculpa? ¿Cómo visibilizar más en la labor? Te doy la palabra. Mira, yo creo que más que los retos del SICA, si vemos todo esto como un punto de inflexión importante, es los retos de la humanidad, porque sabemos que ha venido una crisis de debilitamiento del multilateralismo, y ustedes estuvieron ayer con Edmond, me parece que seguramente les habló más, con mayor pertinencia del tema, pero ha venido una ola de debilitar el multilateralismo y a los organismos regionales. Y una cuestión que tenemos todos enfrente y que tenemos que estar muy conscientes de eso es qué es lo que vamos a construir después de la crisis del COVID-19. Es decir, estamos viendo que veníamos en un modelo ambiental que, bueno, tenemos que celebrar que la naturaleza vuelva a ser ella en ausencia de nosotros. Y no necesariamente podemos decir que eso va a ser sostenible. Venimos de una serie de decisiones políticas que nos estaban llevando al precipicio en términos ambientales, en términos de desigualdad también, pero que además en una exacerbación de nacionalismos, pues se tiende a poner en segundo, tercero o cuarto plano a los organismos regionales. Entonces, la cuestión que tenemos enfrente, más que el futuro del SICA solo como institución, es el futuro de la humanidad acerca si va a querer construir un modelo, no solo un modelo económico verde, más incluyente, más sostenible, sino que si va a querer entender que nos necesitamos a todos y que necesitamos propiciar una mayor cooperación para atender los temas y por lo tanto una mayor integración, o si vamos a pensar que lo podemos hacer solitos y en una exacerbación del nacionalismo terminar por romper con el multilateralismo y los espacios en donde tienes que ir a negociar, en donde tienes que ir a encontrar consensos para atender los temas, sobre todo en una región como la centroamericana. En realidad no es opción pensar en un futuro sin la integración, porque no solo nuestras economías son interdependientes, sino que tenemos cuencas compartidas, tenemos problemas comunes, por lo tanto soluciones que deben ser en conjunto. Quizá con República Dominicana, que además se integra recientemente al sistema, tenemos menos trabajo todavía en este momento, pero son cuestiones que se van profundizando y se van moviendo mucho más en el camino. Ustedes vieron cuando se incorporaron los países, entonces evidentemente hay un núcleo duro de países que por una cuestión territorial tiene una mayor vinculación y vienen muchos instrumentos, muchas otras instancias que llevan también muchísimo tiempo trabajando. Entonces, lo que hay que pensar aquí es, ¿qué queremos? ¿Queremos un mundo más cooperativo, responsable, solidario y empático? ¿O queremos pensar que podemos salir solos y entonces le ponemos un motorcito al país y nos lo llevamos por ahí donde mejor nos guste, pensando que no podemos trabajar con los vecinos? Esa es la disyuntiva que tenemos. Si queremos
un futuro inmediato, con mayor cooperación e integración y respuestas que se puedan coordinar internacionalmente, que además no hay manera de solventarlo solitos, porque que alguien me diga cómo se sale de los efectos del cambio climático porque yo decida tirar mi basura segmentada. Necesitamos sí las acciones pequeñas de los ciudadanos, pero las acciones coordinadas de los grandes y los pequeños países. Entonces va más por esa línea de qué es lo que queremos construir y qué es lo que vamos a dejar que los dirigentes elijan, porque la crisis es la oportunidad perfecta o para regresar al modelo en el que veníamos, ponerle el acelerador y terminar en el precipicio que era para donde íbamos, o para que esas decisiones políticas nos lleven a un modelo de desarrollo bastante más congruente con lo que necesitamos construir, verde, sostenible y con mayor sostenibilidad para la gente. Sí, Olinda, dando seguimiento a algo que mencionaste ahora y que se relaciona con la fecha de entrada de varios de los países, Octavio Vergés, precisamente de República Dominicana, compatriota, hace la pregunta de cómo se ve la participación de República Dominicana en SICA, tomando en cuenta que es el único Estado miembro que no es parte del Istmo Centroamericano. Bueno, mira, en realidad yo que he visto el sistema desde fuera hace ya varios años y luego ahora adentro, yo diría que República Dominicana es uno de los países que siempre tiene mayor voluntad de sumarse, de integrar, de avanzar, sobre todo porque, como tú mencionas, territorialmente pues no estamos unidos, pero pareciera que tenemos más similitudes de las que podemos darnos cuenta. Entonces, eso es una de las razones políticas que hace que República Dominicana se integre con Centroamérica. Y de hecho, tanto Belice como República Dominicana representan otro puente para la región, que es el CARICOM, porque Belice es miembro pleno, República Dominicana es un país observador, pero nos conectan con otra región. Y cada vez más República Dominicana se va integrando a los subsistemas, se va integrando a todos los mecanismos, se va buscando cómo poder, por ejemplo, en la política marco de movilidad y logística que ya tiene el SICA y que de alguna manera va a ser uno de los motores de reactivación económica en este periodo de recuperación después de la COVID, se tiene establecido poder tener infraestructura como transporte marítimo de corta distancia, por ejemplo, que entonces ya nos vincula no solo con los países vecinos, sino podría ser, habría que considerar la distancia con República Dominicana, pero en temas comerciales también estamos hablando de poder tener pues una mejor gestión migratoria, por ejemplo, y eso lo vi de cerca porque fuimos parte del proceso hasta hace no mucho tiempo, varios de los países miembros del SICA le pedían visa a República Dominicana y poco a poco lo hemos ido trabajando y han dejado algunos de pedirle visa, otros han bajado esa... tal vez no le han quitado el requisito de visa, pero pusieron una tarjeta de turismo, como es el caso de Panamá, o sea, han bajado esas condicionantes que tenía República Dominicana. Entonces yo te diría que la actitud siempre es muy proactiva. Además tenemos la gran ventaja también que ahora mismo República Dominicana es presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, en realidad todos estos temas de política internacional se van conjugando y hacen que sea un ganar-ganar para todos los países. Los beneficios a veces no hay que medirlos únicamente en, a ver, ¿cuánto dinero recibí de cooperación? ¿Verdad? Porque no se trata solo de eso, sino de las sinergias que vas logrando para todos los otros temas y de saber que además tenemos que coordinar posiciones. Hemos llevado posicionamientos conjuntos a la COP24, a la COP25. Se está trabajando en hacer que nuestras voces, cuando eso es posible, políticamente representen una fuerza muchísimo más fuerte y más grande. Perfecto, Olinda. Primero, o sea, antes de hacerte la siguiente pregunta, saludar a los que nos están viendo a través del Facebook Live. Para nosotros es muy importante llegar a distintos jóvenes y a distintas personas de toda la región latinoamericana y el Caribe. Acá Lu Argueta pregunta, considerando que Taiwán es un socio importante del SICA, ¿cómo se concilia el hecho de que varios países miembros del SICA reconocen a Taipei y otros no? ¿Cómo? Bueno, en realidad, como mencionaba al principio, el SICA no es un espacio supranacional que le imponga decisiones a los países miembros, sino que cada país miembro tiene el espacio de sus decisiones soberanas en política exterior y en este caso particular, efectivamente, hay 4 países que están con Taiwán, 4 países que están que no están con ellos, están con China, pero
¿Cómo se concilia eso? En realidad es algo con lo que estamos aprendiendo todavía a lidiar, es relativamente reciente, pero Taiwán es un país observador del SICA, es el primer país observador del SICA y efectivamente tiene líneas de cooperación muy, muy fuertes y muy claras en todo este periodo. No se están llevando estos temas que generan distanciamiento y discordia a la mesa del SICA, es decir, por eso es que el sistema se va acoplando, nadie está intentando violentarlo, ni los que tienen relación con Taiwán para decir, bueno, aquí me impongo yo porque tengo relación con Taipei, ni los que no la tienen para decir, entonces yo me impongo porque yo quiero llevar las cosas por acá. Obviamente, aquí hay toda una discusión geopolítica que está ocurriendo y que va a seguir fortaleciéndose con todo lo que estamos viendo, pero de momento el SICA ha podido seguir trabajando con los países en esa distinción, ¿verdad? Por supuesto, los proyectos van destinados a los países. Por ejemplo, una de las acciones de cooperación claras que tuvimos ahora en materia del plan de contingencia se creó un fondo de 4 millones de dólares que Taiwán donó para la región a cada uno de los países que tiene relación en el marco del plan. Entonces, lo que está por el lado de China, nosotros no trabajamos con ellos porque no es país observador y porque no tenemos una relación con ellos mientras los países no lo estructuren de otra manera. Perfecto, a mí me queda claro. Olinda, preguntarte también, acá tomo un poco dos preguntas. Comentabas antes que era un poco más complicado el hecho de ser tantos países y tan distintos, obviamente cada uno con sus propias características, el alcanzar acuerdos, el lograr coordinarse porque todo lo hacen por consenso. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad de integración? Preguntan desde República Dominicana. Aprovechamos de saludar al país. ¿Y cuáles son los países de Centroamérica que han mostrado quizás una mejor acción ante la pandemia? Si es que nos pudieras comentar un poco tu opinión respecto a eso. Bueno, mira, yo incluso lo vería, claro que tenemos diferencias. A mí me gusta pensarnos que por encima de nuestras diferencias somos centroamericanos. Claro que con este concepto de Centroamérica podrás tener República Dominicana que te diga, Olinda, nosotros no somos Centroamérica, somos Caribe, pero pues aquí viene toda una idea anterior a la integración de una región que existe y que se llama Centroamérica y que nos vemos así, y es además una realidad territorial y geográfica. Pero yo te diría que no necesariamente nuestras diferencias son tan fuertes, al contrario. Probablemente en un proceso de integración como el de la Unión Europea, en donde las diferencias son reales, donde los idiomas son distintos, donde la cultura es totalmente diferente, la Unión Europea se ve en una constante necesidad de estarle explicando a la gente por qué se integran, siendo tan diferentes. Pero en una realidad como la centroamericana, yo creo que a nosotros nos está pasando lo contrario y la explicación que tenemos que dar a la gente es por qué hemos tardado tanto, porque en realidad tenemos más similitudes que diferencias. Pero hay que tomar en cuenta ese contexto que yo ponía de la región al principio, es decir, esta región estuvo durante casi 30 años en guerra, algunos países más, otros menos, otros no pasaron, se libraron de estar en este conflicto, pero fue la realidad de la región durante mucho tiempo. Entonces, esta es una región que todavía se encuentra en un proceso de construcción de confianza. Y aquí todo pasa por la confianza, las decisiones políticas, lo que haces, lo que no haces. Entonces estamos en un proceso de constante construcción de confianza y yo te diría que cada uno de los estados miembros del SICA, la verdad es que no es que tengamos un ranking o que digamos alguna vez alguna decisión no le gusta más a uno, otra vez es otro. En realidad esto es según los temas que estás trabajando, pero yo te diría que todos han manifestado una voluntad importante para mantener vivo el SICA, para mantener el ideal de integración con todos los problemas que podríamos tener, porque por eso es importante ver el SICA como esa plataforma de paz, porque es el único espacio en donde los países miembros, como SICA, como región centroamericana, se sientan a hablar de sus temas. Y yo que he estado en muchos espacios sectoriales, te puedo decir que todo mundo trata de construir en positivo. Es decir, todo el mundo sabe, este tema es espinoso para aquel país, trata de no ponerlo. Es decir, lo que se está buscando es construir y en aquello que nos une,
en lugar de poner el énfasis en aquello en lo que de plano no nos vamos a poner de acuerdo y no hay manera de avanzar. Entonces, yo diría que todos los países que son parte del SICA intentan en diferentes velocidades y temas construir integración, algunas veces más que otros. Pero en toda esta gestión del COVID, en realidad cada país ha tomado sus decisiones soberanas. Nosotros tenemos acciones regionales, algunos las comparten, otros tienen otro nivel de avance, pero todos han estado tomando medidas que dicta la Organización Mundial de la Salud, trabajan en coordinación los ministerios de salud, las entidades de gestión de riesgo, el tema migratorio, el tema de educación. El trabajo no se ha parado y nosotros no establecemos un ranking para calificar a los países, ¿no? Sino que lo que hacemos es proveer instrumentos, políticas, planes, acciones, articulación de cooperación, etcétera, para fortalecer las acciones que ya están teniendo los países. Bueno, yo quería aprovechar para hacerte una pregunta, Linda. Cuando nos presentaste todo este plan de contingencia, hablaste también de recomendaciones adicionales, ¿no? De protección de los derechos humanos de las mujeres. Y ahí en concreto me gustaría saber si han logrado sistematizar y cómo esta parte de atención, particularmente a la violencia contra las mujeres, porque en este periodo, en muchos países, se ha incrementado drásticamente la violencia contra las mujeres, como los casos de feminicidios. Y siguiendo un poco esta misma línea, también, ¿cuáles son las medidas que ustedes como SICA han logrado instrumentalizar en materia de derechos humanos para evitar justamente violaciones que se presentan y se pueden presentar como consecuencia de las decisiones que toman los gobiernos, varios de ellos también parte de SICA, para de alguna forma tratar de atender esta situación de la pandemia? Bueno, en realidad, en el marco del SICA, el Consejo de Ministras de la Mujer y la Secretaría Ejecutiva del COMCA, que es el Consejo de Ministras de la Mujer, se encarga de todos los temas de género, todos los temas de derechos humanos de las mujeres, de igualdad y equidad de género, de empoderamiento financiero, etcétera, etcétera. Todos estos temas pasan a través del Consejo de Ministras de la Mujer. Efectivamente, ellas están haciendo un monitoreo de cuál es la situación en esta época de confinamiento, ¿no? Porque resulta que sí, las cuarentenas, sí esto y aquello, pero las mujeres están conviviendo en este momento con su agresor a puerta cerrada y entonces los niveles de violencia se han aumentado. ¿Qué es lo que se está haciendo? En realidad, como en todos los espacios, creo que el SICA no es la excepción. El tema de igualdad y equidad de género ha sido uno de los que tiene que ir metiéndose y rompiendo el espacio y un poco a veces a la fuerza porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos que estar hablando de esto? Esto es un tema de mujeres, hablando de mujeres y no necesariamente. Entonces, tenemos la política regional de igualdad y equidad de género. Ese es un instrumento muy valioso que se ha logrado en el marco del SICA porque permite a través de 7 ejes poder ver todos los temas. Entonces, no es que el COMCA esté trabajando solito el tema de género, sino que lo está trabajando con los ministerios de salud, lo está trabajando con los ministerios de seguridad, lo está trabajando con las entidades de gestión del riesgo, está constantemente monitoreando que esos lineamientos y esas recomendaciones se estén cumpliendo, porque tanto en lo regional como a lo interno de nuestros países, algunos más que otros tienen mayor sensibilidad por estos temas. Entonces, y esa es una convicción particular que siempre me gusta repetir porque creo que es importante la acción positiva de ponerlo sobre la mesa, y es que no podemos hablar de paz, de democracia, de desarrollo, de integración, de atención a la emergencia del COVID-19 sin mujeres. Definitivamente es un no sin mujeres y vemos en espacios como Costa Rica, yo creo que lo anunció ayer la vicepresidenta Campbell, creó incluso un consejo de mujeres para poder apoyar las estrategias y las soluciones para contribuir a salir de la pandemia. Y así en cada uno de los países hay otras condiciones. En unos presentas mayor violencia, en otros menos, en otros tienes muchísimas acciones positivas, incluso en materia de representación política. Por ejemplo, Nicaragua es uno de los países que tiene más avanzado esto de la representación política, en donde hay alternancia, en donde tienen más avance en este tema, en el que Guatemala probablemente necesita trabajar más,
pero se está trabajando de una manera multidimensional, como todos los temas del SICA, y aquí yo les invito, porque nos toca a todos fortalecer el trabajo de las instancias que se la ven más difícil a nivel nacional y regional, y el tema de género es uno que necesita mayor atención, porque esa atención termina siendo reflejada, sí o no, en presupuestos nacionales, que terminan fortaleciendo las acciones regionales, y sobre todo la concepción que tengamos de ese nuevo modelo de desarrollo que tenga pues mayores facilidades y oportunidades para una población tan vulnerable y que se ha quedado de alguna manera atrás, como es el tema de las mujeres. Perfecto. Olinda, un poco tomando el tema joven, entendiendo que esta actividad proviene de la Juventud Latinoamericana por la Democracia, acá hacen una consulta. ¿Tendrá el SICA una parte de voluntariado juvenil que integre a las actividades y participe de ellas? ¿Existe este formato o se ha pensado a futuro hacerlo si es que no es así? Mira, se está fortaleciendo todo esto porque, aunque evidentemente han habido programas a lo largo del tiempo, hasta hace pues muy poco, con la administración del presidente Cerezo, es que se pone, no hay en el SICA una instancia regional que vea el tema de juventud, por ejemplo. Entonces, la Secretaría General dijo, bueno, pues a ver, no hay nadie que lo esté viendo directamente, nos corresponde a nosotros impulsar más medidas. Hay instancias que tienen proyectos como las Juventudes Rurales, por ejemplo, con el Consejo de Ministros de Agricultura, que se está impulsando muchas acciones territoriales con lo que se ha denominado juventud rural. Pero en materia de mayor participación, de mayor involucramiento, eso lo ha estado manejando la Secretaría General, por eso creamos el SICA Joven, hicimos un encuentro, tratamos de poner en común a los líderes emergentes para ver más allá de las fronteras, ¿no? No pensar, ok, yo soy guatemalteco, salvadoreño, hondureño, lo que sea, sino yo soy centroamericano, tengo una realidad pues más inmediata que me implica convivir con una región que tengo que construir, entonces necesito comprenderla, entenderla más. Entonces ese SICA Joven nos permitió también hacer el MOSICA, y por aquí miro a alguien que me pregunta desde Honduras, Alan, que nos dice cuándo va a ser el próximo MOSICA. Bueno, dadas las circunstancias, vamos a ver, porque teníamos serias intenciones de hacerlo en Honduras este semestre. Honduras es en este momento, hasta junio, la presidencia pro tempore del SICA, pero vamos a tener que mutarlo también a otra versión más digital. Lo habíamos hecho muy presencial y estamos puliendo el modelo, pero hay una serie de actividades, de iniciativas que estamos teniendo con la juventud, no solo en materia de participación. Ahí tuvimos el incubar en el marco del Understanding Risk Centroamérica con el Banco Mundial, buscando las propuestas de los jóvenes para resolver nuestros problemas más apremiantes. Está esto de las juventudes rurales, tenemos programas directos que trabajan en territorios, sobre todo en áreas transfronterizas, de jóvenes promotores para la prevención de la violencia. Hay programas de emprendimiento a través de Sempromipe dirigidos a juventud. O sea que está la parte de participación, pero está también la parte orgánica del trabajo de las instancias sectoriales. Y en el tema de voluntariado, aunque tenemos pasantías, por ejemplo, tenemos programas de pasantías con el Fondo España SICA, tenemos pasantías más cortas, más largas, etcétera. El programa de voluntariado es uno que hemos tenido por espacios de tiempo, pero que estamos consolidando para dejarlo más institucionalizado y poder tener este espacio. Lo hemos tenido mucho con otras organizaciones de jóvenes, sobre todo en materia ambiental, por ejemplo. Aquí hemos trabajado en Honduras con los jóvenes contra el calentamiento global, pero también con varias organizaciones en toda la región en diferentes temas. Pero es algo en lo que definitivamente debemos trabajar más. Nuestra propuesta incluso iba encaminada a que, claro, que los gobiernos no quieren crear más instituciones, ¿no? No quieren crear más espacios, y tienen razón en la medida que esto no sea necesario. Pero veíamos que si tenemos un bono demográfico tan importante en la región, que se nos acaba en 2043, que el 35% de la población es menor de 35 años, creíamos que es importante visibilizar la participación de la juventud y también en la toma de decisiones. Entonces, aquí lo que pasa también es que si ustedes agarran cada país miembro del SICA, no todos tienen un ministerio de juventud. Algunos están a nivel de dirección, otros son secretaría, otros un programa. Entonces, hay mucha diversidad de cómo ver el tema. Entonces, crear una instancia en el marco del SICA se ve
en este momento como algo muy complicado y sobre todo no va a ser una prioridad de los países en la etapa de recuperación de la pandemia, pero vamos a seguir en la medida de las posibilidades visibilizando, incluyendo a los jóvenes y propiciando aquellas alianzas con otras instancias, instituciones que nos permitan tener más oportunidades. Perfecto, Claro. muchas gracias. Olinda, una pregunta de Alejandro, quien quisiera que deje un poquito más de detalles sobre cuál ha sido la cooperación técnica con Corea del Sur, que vimos que en el tema de las pruebas, Corea trabajó con el SICA, con el Banco Centroamericano. Si pudieras darnos un poquito más de detalles sobre eso. Bueno, Corea del Sur es uno de los países observadores del SICA, también es uno de los socios de cooperación. Recientemente ingresó al Banco Centroamericano de Integración Económica como uno de los socios, también aportando cierta cantidad de capital, lo cual es positivo porque ayuda a fortalecer las instituciones financieras en la región. Con ellos se está explorando en cooperación, sobre todo en temas que tienen que ver con innovación. Este es un tema relativamente reciente en el espacio regional, pero es un país que recién se vincula con mesas de comercial entre Corea del Sur y la región. Recientemente se firmó también un tratado de libre comercio que entró en vigor hace poco, hace algunos meses. Entonces es una relación que está fortalecida, explorándose mayores oportunidades de cooperación. Lo de las pruebas es una compra que se hace con el mecanismo de negociación conjunta con fondos del Banco Centroamericano a Corea, porque ha sido uno de los países punteros que pues más ha tenido desarrollo en esta línea, pero también vemos a Costa Rica que ya está también desarrollando sus propias pruebas, porque parte de lo que nos deja de lecciones esta pandemia es que en un momento se tuvo la geolocalización de toda la producción, ¿no? Entonces traíamos esto de acá, esto de allá, pero en un escenario que tenemos actualmente de fronteras cerradas, de no vuelos, de no poder avanzar más allá de nuestro espacio más inmediato, nos damos cuenta que incentivar la producción local, que retomar la visión que se tenía de un mercado interno y de un comercio interno se vuelve fundamental. Pero entonces con Corea del Sur estamos mucho en esta línea de la agenda digital, buscando posibilidades de cooperación, aprender sobre todo también de las buenas prácticas, porque pues son países que tienen una historia en particular, que también han ido construyendo sus estados de bienestar con algunas premisas similares, otras totalmente diferentes a las que tienen los países de la región. Pero es una relación que tiene mucho potencial y que se va a seguir explotando. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen desde Costa Rica es ¿qué iniciativas se están llevando a cabo o que se pueden llevar a cabo tomando en cuenta posibles oleadas migratorias fruto de la crisis? Mira, en el SICA se está trabajando, el tema de migración no es un tema pues nuevo para el SICA y para la región centroamericana. Nosotros tenemos movilidad interna en la región pues desde siempre. Nos movemos precisamente por esa cercanía geográfica, nos movemos entre nosotros mismos con cierta facilidad. Tenemos el CA4 entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que puedes moverte en la región solo con tu documento de identificación, el DUI en algunos, el DPI en el caso de Guatemala, y se está buscando fortalecer eso. Claro que cuando has tenido desde fuera visiones en relación a la migración que están más orientadas a la seguridad nacional, la migración se ve como un problema que adquiere otra dimensión para gestionarse. Pero en el marco del SICA estamos trabajando, y esto está en la mesa de los países para aprobarse, ojalá muy pronto, en el Plan de Acción Integral para las Migraciones, lo que nosotros llamamos el PAIM-SICA, que, como todos los temas, lo que busca es tener un enfoque que esté orientado a las causas del problema, porque tendemos a ver la migración en lo que significa en la consecuencia, ¿no? Vemos a los migrantes, pero esto tiene muchísimos problemas que están amarrados a lo que Centroamérica debe resolver y que es para lo que trabaja el sistema de integración en todos los temas, y es una cuestión de desarrollo. La gente no se va a ir en la medida que encuentre más oportunidades, que encuentre sociedades más seguras, que encuentre pues mejores oportunidades en casa. Sin embargo, también la migración tiene un efecto, si lo quieres ver
más allá, no solo que es un tema fundamental de derechos humanos y humano sobre todo, en un efecto en los países por el tema de las remesas, que también ahora se va a ver afectado por el tema de la crisis del coronavirus. Las remesas van a disminuir un 30%, eso es un número importante para una región como la centroamericana, pero entonces se tienen varias medidas en esta línea. El país SICA lo que busca es, en el trabajo articulado de todos los sectores de la región, es poder atender mejor a la población migrante, a los retornados. Por ejemplo, aquí tenemos varios proyectos con Alemania que se llama Oportunidades, se llama uno de hecho, que brinda asistencia a los migrantes retornados cuando llegan, asistencia psicológica, posibilidad de apoyos legales, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que para el tamaño del problema, todo esto se queda corto y va al problema de fondo, que es un modelo para el desarrollo de la región que genere mejores y más oportunidades para todos. Muchas gracias, Olinda. Igual, aquí hay una pregunta de Omar Mejía de República Dominicana que dice, ¿qué mecanismo se puede utilizar para que los países latinoamericanos se puedan recuperar económicamente por efectos negativos del COVID-19? Uy, mira, ahí esa es una pregunta que puede tener muchas respuestas, pero que va orientada a esto que yo mencionaba al principio. Depende del modelo que vamos a elegir. Depende del modelo que vamos a elegir, porque si vamos a regresar a como estábamos, pues ya sabemos que de pronto lo que va a pasar, en el caso de Centroamérica, ya tuvimos ya un intercambio con el Banco Mundial y el crecimiento va a ser negativo. En el caso de toda Latinoamérica va a ser negativo, el caso de Centroamérica no es la excepción, pero en 2021 hay una recuperación que nos lleva a los niveles que estábamos en 2019. ¿Cómo va a ser esa recuperación? Eso es lo que está en discusión del modelo que se tiene que decidir globalmente, porque yo podría decir, bueno, si tenemos un modelo económico que esté orientado a lo verde, podemos tener fondos verdes para poder fomentar esa recuperación. Pero si va por otro lado, pues va a tener diferentes características. Pero sin duda alguna, nuestros países van a entrar a aprovechar más el comercio interno, el turismo intrarregional, el turismo interno y el turismo intrarregional. En el caso nuestro, pues estamos bastante cerquita. No es el caso de Sudamérica, ¿no? Que para ir de Colombia a Argentina es como ir a Europa en algunos casos, ¿no? Está todo muy lejos. En cambio, Centroamérica estamos muy cerca, relativamente cerca, y podemos ir y venir con alguna facilidad, aunque hace falta mejorar la conectividad en la región. Pero todos nuestros países van a estar en un problema de recursos fiscales al principio, que es donde se está orientando la mayoría del apoyo de los organismos multilaterales para que los estados no quiebren y puedan seguir operando con limitaciones, pero que puedan seguir operando por la disminución que va a haber de ingresos fiscales. Pero también viene todo lo que tiene que ver con el sector MIPYME. Y aquí yo mencionaba que para Centroamérica es uno de los más importantes. Hay incentivos que se están ya empezando a diseñar para las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. El miedo que tienen muchas personas es que todos estos incentivos terminen solo en las grandes empresas y no pueden ser canalizados para las micro y pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, se está diseñando una serie de programas, pero sí va a haber un periodo relativamente largo de recuperación interna, sobre todo también porque el mundo va a tener que volver a construir confianza, solo que en este caso va a ser una confianza que tiene que ver con las medidas de bioseguridad. Probablemente nadie va a querer viajar a un país si piensa que se va a contagiar, porque el virus no se va a ir porque digamos que vamos a salir de las cuarentenas y demás, sino que lo que tenemos es que aprender a convivir con él, y eso va a demandar medidas sanitarias en comercios, en una economía que va a tener que garantizar esos protocolos regionales para que la gente pues pueda recobrar esa seguridad de consumir, de viajar, y que ese consumo pues sean esos parámetros más verdes, más sostenibles, que es de lo que estamos hablando. Perfecto. Miguel Reyes nos hace la siguiente pregunta y es con relación a instrumentos de transparencia que pudiera llevar a cabo SICA, de forma que en medio de la pandemia se pueda observar que los Estados miembros cumplan ciertos protocolos con tal de combatir quizá posible corrupción en medio de esta situación. En el marco del SICA está el Consejo Fiscalizador Regional, que fiscaliza las instancias regionales. Todos los recursos que
que recibe el SICA, que no siempre se administran, sino que algunos son coejecutados por agencias de cooperación. Por ejemplo, en el caso de Alemania, está el Banco de Alemania que se encarga, las agencias de cooperación. La verdad es que todos los recursos que se tienen en el marco del SICA tienen su mecanismo de transparencia en este ente fiscalizador regional, pero también en los mismos procesos de rendición de cuenta y transparencia de los países socios que están otorgando estos recursos. Entonces, aquí hay un doble chequeo que te garantiza que la plata que se está canalizando se esté usando para lo que se dice, uno, y dos, que sea una gestión efectiva. Es decir, aquí no solo que el SICA chequee, sino que el país que está apoyando también se está encargando de que esos recursos estén siendo utilizados como se dice. Otra pregunta se relaciona al tema de si existe quizá la posibilidad de que se logre, a pesar de las diferencias entre los Estados miembros, que haya cierta coordinación en lo que serían políticas de prevención, tomando en cuenta que hay divergencia entre varios de los Estados miembros. Bien, en realidad, aquí se han establecido las mesas de coordinación, pero los estados son soberanos para tomar las decisiones que consideren. Entonces, ni se le puede pedir a uno que haga esto, ni al otro que deje de hacer aquello. Lo que sí estamos buscando es generar mejores espacios de entendimiento para armonizar lo más que se puedan las coordinaciones y los protocolos. Pero finalmente esas son decisiones de los países. Por eso es que yo mencionaba al principio que no es que el SICA sea un organismo supranacional que esté aquí arriba y que esté diciéndole a cada país qué hacer. Nosotros trabajamos con base a la cooperación, entonces ahí cuesta muchísimo más construir consensos, pero cuando hay una voluntad política de cada uno de los Estados miembros, se puede trabajar más en esa dirección. Pero ni le puedes decir a uno, mire, puede sugerir, y eso se hace siempre, en todos los temas. Algunas veces no tan de alto perfil, con una gran difusión en medios, pero constantemente estamos trabajando y coordinando con los países, se sugieren cosas, pero insisto en que cada país es soberano para tomar sus propias decisiones. Y lo que pasa en el marco del SICA es la suerte de un espacio de cooperación en el que se toman decisiones compartidas. Y Rocío Vigay Parada. Se está cortando un poco, Aurora. Se nos frizó Aurora, sí. Y bueno, ya estas van a ser las últimas dos preguntas para ir cerrando. Entonces, una pregunta que se hace aparentemente desde Costa Rica. ¿Cómo considera la cooperación actual de la región además de lo mencionado por el gobierno de Costa Rica, con la iniciativa de impulsar la creación de vacunas, licencias y otras tecnologías de libre acceso al mundo? Es decir, ¿cómo ves la cooperación específicamente en el tema de vacunas, licencias y tecnologías? Bueno, en realidad, la verdad es que el desarrollo académico en la región, con todo esto que tiene que ver con innovación, que nos lleva, en el caso de Costa Rica, a diseñar, a producir vacunas, pero en el caso de Guatemala, de Honduras, de Panamá que ha estado utilizando mucho el tema de inteligencia artificial en medio de esta pandemia, pero todos los países, por ejemplo, a nivel de las universidades, se han estado trabajando prototipos de ventiladores, de respiradores. En realidad es muy positivo. De hecho, hay toda una apuesta en este SICA digital que hemos avanzado en alguna parte. Por eso hicimos una alianza con la NASA para poder tener toda esta información geoespacial en la política pública, en todos los temas que trabajamos, etcétera, etcétera. Se está teniendo una línea muy fuerte también con la academia. Y en esto lo resalto porque toda esta producción que se está haciendo, en el caso de Costa Rica, de vacunas, lo cual es extremadamente positivo, porque ¿qué es lo que pasa? La mayoría estábamos viendo, y así fue, por ejemplo, con las vacunas con el tema de las pruebas, incluso, que se trajeron de Corea del Sur en la donación que se hizo a los países, es porque nadie más las estaba produciendo. Entonces, el hecho de que se produzcan localmente es una cosa que beneficia no solo a la región centroamericana, sino a todo el continente, te diría yo, porque están ahí cerquita.
Y también hay varios esfuerzos, no solo de Costa Rica, sino también en el caso de Guatemala, que están experimentando para el tema de vacunas. Están viendo el tema de trabajar con plasma humano para trabajar posibles opciones de vacunas, que en este momento todavía no existe. Pero lo valioso de todo esto es, uno, que se está avanzando en estos temas que algunos podrían pensar que en Centroamérica no se están abordando, por un lado. Y segundo, que plantea posibilidades de poder establecer mejores alianzas de cooperación, porque cuando tú logras eso, no te beneficias solo tú como país, sino que beneficias al resto. Y ahí también hay propuestas interesantes, por ejemplo, esto que se pidió a la OMS de crear un observatorio más global para compartir información, para que los datos fueran más abiertos y se pudiera entender mejor esto de la pandemia, porque es un tema que todavía no hemos terminado de entender y que la información cambia de un día para otro. Al principio decían, miren, no, solo este tipo de mascarilla sirve. Y ahí andábamos todos tratando de encontrar la bendita N95 y demás, y a la semana nos dicen, ¿saben qué? Es que fíjense que sí pueden usar las otras. Entonces, aquí este tema va evolucionando en todas sus dimensiones todos los días. Entonces, no me sorprendería que haya una agradable sorpresa y que alguno de los países de la región centroamericana pueda tener esta contribución a la humanidad para tener una vacuna. Muy bien, y ya para hacer las últimas dos preguntas, Rafael Acosta trata el tema de qué está haciendo SICA para ayudar a combatir el crimen organizado en la región en materia de seguridad, y también se hace la pregunta de cuál sería una medida efectiva para hacer vinculante algunas decisiones en temas determinados como los ambientales. Bueno, en materia de seguridad, el tema de seguridad democrática es uno de los pilares de trabajo del SICA. Y tenemos una estrategia de seguridad en Centroamérica desde hace un par de años, que es la que rige todas las acciones que se hacen. El combate al crimen organizado es una de las cuestiones que se trabajan en conjunto. Aquí tenemos apuestas importantes de los países y también han sido apoyadas por la cooperación internacional para mejorar nuestra coordinación en esto, porque el crimen también es transnacional, no conoce las fronteras y por lo tanto nosotros tampoco debemos conocerlas en las soluciones. Hay bastante más intercambio de información y de cooperación en materia de seguridad en los países miembros del SICA de lo que puede parecer, ¿eh? La verdad es que en el tema de operativos conjuntos, de compartir información, hemos ido, insisto que sobre todo en el tema de seguridad, en todos los temas, pero sobre todo en el tema de seguridad, se trata de una construcción de confianza. Entonces, tú no cooperas con alguien si no confías en él. Entonces, en esta construcción de confianza, los países han estado compartiendo información, se trabaja con la Interpol, se ha estado trabajando con el Consejo Judicial Centroamericano, se ha establecido coordinaciones con los ministerios públicos de la región. En materia de seguridad, se ha avanzado en toda esa línea y sobre todo, recordémonos que yo les decía al principio, venimos de una región que está todavía en una etapa posconflicto, que estuvo en guerra. Entonces, no es lo mismo enfrentar temas de seguridad en una región que no ha tenido que enfrentar ningún problema de conflictos bélicos que en una que está saliendo de ellos y que además estuvo enfrentado con el vecino hasta hace muy poco tiempo. Entonces, esos son avances importantes porque se han establecido muchas coordinaciones y hay más resultados regionales. Algunas veces incluso no se comparte esa información porque es sensible para no alertar a las bandas criminales de que estás haciendo X o Y cosa. Y bueno, entonces la gente diría que bueno que lo están haciendo, pero se arruina el operativo en términos de lo que se busca hacer. Pero en temas de seguridad y de coordinación hay más avances de lo que la gente cree, porque con esta estrategia de seguridad que fue avalada por todos los países miembros, se han visto temas no solo de combate al crimen organizado, sino también de prevención de violencia, por ejemplo, que es muy importante entrarle a esa variable de la ecuación para no ver solo la parte pues, de coacción y del uso de la fuerza en una etapa determinada, sino también de todas aquellas acciones que en conjunto puedas hacer para prevenir la violencia. Y esto se ha trabajado no solo a nivel nacional con los países, sino sobre todo con gobiernos locales. Se ha trabajado con gobiernos locales en alianzas ahí para abordar estos temas. Y lo que mencionaban de las decisiones vinculantes, de hecho, insisto que los temas en la región funcionan por consenso y por decisión de los países. Entonces, en el momento que hay, en el SICA la máxima autoridad es la reunión de presidentes. Cuando ellos toman una decisión, automáticamente es vinculante y se convierte en un mandato.
para los países y para todas las instancias. Entonces, si se decide algo en cambio climático, por ejemplo, en gestión ambiental, en la reunión de presidentes, los ministros de ambiente tienen que ejecutarlo y todos tenemos que ejecutarlo. Y si hay cosas, esos mandatos no solo vienen de arriba para abajo, sino que muchas cosas se trabajan en el Consejo de Ministros y entonces se llevan a los presidentes ya más trabajados y ellos lo convierten en decisiones que se convierten en mandatos que no son cuestionables. Si la reunión de presidentes en las declaraciones te da X o Y mandato, ese mandato ya ha sido trabajado por las instancias sectoriales y estamos todos obligados a cumplirlo. Entonces, te diría que cuando ya se toma la decisión a ese nivel, automáticamente la decisión es vinculante. Perfecto, entonces, ya dando las gracias para el cierre, le damos la palabra a Aurora Espina de México, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Muchas gracias, Yatzel. Pues agradecerte, Olinda, por habernos enriquecido el día de hoy con todo este conocimiento de qué es lo que se ha venido trabajando en la SICA y sobre todo con este diálogo también es muy enriquecedor de preguntas y respuestas. Es un verdadero gusto para la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia el poder tenerte y también poder tenerlos a todos los jóvenes que participaron de esta transmisión, tanto los que se conectaron vía Zoom como los que están conectados a través de Facebook Live. Los invitamos a que sigan participando de pues, las actividades que vamos a seguir teniendo como parte de nuestro foro virtual Juventud y Democracia. Y finalmente, pues agradecerte nuevamente, Olinda, por haber participado. Fue un verdadero gusto tenerte aquí, conocerte y pues llevarnos también un poco algunas ideas y notas puntuales a tomar en consideración para darles mucho seguimiento precisamente en este periodo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aurora. Muchas gracias, Yatzel, también a todos los amigos, a las amigas que estuvieron conectados, por sus preguntas también. Y yo solo quiero despedirme agradeciéndole la oportunidad porque sinceramente creo que se deben conocer mejor los espacios para que ya sea que sea una organización de sociedad civil o si estamos en una oficina privada, en una empresa, además, si conocemos mejor nuestro entorno, los instrumentos que tenemos a disposición, entonces podemos hacer un mejor trabajo todos, porque aquí nos toca entender que todos estamos, a mí no me gusta decir que en el mismo barco, porque eso no es verdad, pero sí en el mismo mar. Y que ya sea que lo pases en yate, lo pases en cayuco, en un barquito, lo pases nadando, estamos todos en la misma realidad y todos somos necesarios para, en este caso, en la región centroamericana, llevar a esta región que tanto queremos a mejores estadios de desarrollo, a un nuevo modelo de desarrollo que sea más verde, más incluyente, más equitativo, y eso corresponde a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Gracias por organizar estos espacios para conectar con los chavos, para conectar con la juventud. Yo soy millennial vintage, les digo, así que todavía me siento parte del grupo y para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de servir en donde estoy y poder compartir en espacios como este también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos acompañó en esta tarde. Cerramos entonces la jornada de hoy y seguimos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós, hasta pronto.